Crecimiento de las capacidades de directores y docentes en la gestión del riesgo y desastre y adaptación al cambio climático, asimismo. Bueno, el día de hoy tenemos la segunda sesión que se va a desarrollar del módulo número uno, quien nos va a brindar parte del desarrollo del día de hoy a través del ingeniero Halder Gutiérrez Montes, para quienes iniciamos y damos pase, por favor, al ingeniero Halder. Ingeniero Haller, si se encuentra presente, por favor. Y muchas gracias. Fuerte un saludo parte de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica. Un saludo muy especial. Y damos la bienvenida al ingeniero y muchas gracias. Gracias, gracias. Muy buenas noches con todos. Estimados directores docentes, vamos a continuar con la segunda sesión del curso que venimos desarrollando, para lo cual el día de hoy vamos a tocar aspectos muy importantes. En primer lugar, vamos a complementar lo que ya se había tocado respecto a la gestión de riesgo de desastres. Ya habíamos tocado respecto a la ley, su reglamento, pero hoy día vamos a terminar lo que se quedó pendiente. También vamos a ver los principios que rigen en la gestión de riesgo de desastres. Vamos a complementar la terminología en gestión de riesgo de desastres que nos va a servir más adelante cuando veamos el plan de gestión de riesgo de desastres en las instituciones educativas. Y para culminar, vamos a desglosar la GRD en sus componentes y procesos, ¿no? Lo cual nos va a poder ayudar a entender de una forma más holística en qué consiste y cómo se gestiona el riesgo de desastres en el Perú, ¿no? En el ejército y propone, pues, van a tener una actividad que ya seguramente lo colgó la informática en la plataforma virtual y lo mismo que en la sesión pasada van a tener un comprueba, ¿no? Un pequeño cuestionario. A ver, iniciamos. Ya habíamos tocado qué era la gestión del riesgo de desastres. Les mostré que en el artículo 3 define, ¿no? Y nos indicaba que es un proceso social, ¿no? Que cuyo fin es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo en la sociedad, ¿no? Estos, esto a través del CENEPRED, ¿no? Del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos Altos. Pero además también tiene que, o también trabaja la preparación y respuesta ante situaciones de desastres. Esto a través de quién? Del INDECI, ¿no? Del Instituto Nacional de Defensa Civil, ¿no? ¿Para qué o cuál era el fin de la gestión del riesgo de desastres? Proteger la vida de la población, el patrimonio y las personas, ¿no? Entonces, podemos decir que la gestión del riesgo de desastres, pues, comparte instrumentos, mecanismos y procesos con otras políticas del Estado, ¿no? Así también, pues, también con políticas internacionales, como ya vimos en la sesión pasada, que este tema de gestión de riesgos de desastres también ha evolucionado a nivel internacional, ¿no? Ahora, la gestión de riesgo de desastres se basa en 11 principios. El principio protector, bien común, de subsidiariedad, de equidad, de eficiencia, de acción permanente, el principio sistémico, el de auditoría de resultados, el de participación, de autoayuda y de gradualidad, ¿no? Vamos a ver cada uno de estos principios en qué consiste, ¿ya? El principio protector nos indica que la persona humana es el fin supremo de la gestión de riesgo de desastres, por lo cual con este sistema se busca proteger la vida e integridad física de las personas, ¿no? También las estructuras productivas, sus bienes. En general, todo, todo lo que rodea a las personas, ¿no? Y dentro de esto, pues, están las instituciones educativas. Un ejemplo podría ser, pensemos en el caso de una
comunidad campesina que podría verse afectada por una inundación. Entonces, de acuerdo al principio protector, debemos tomar acciones para proteger primero la vida e integridad de las personas de la comunidad, ¿no? Además, proteger sus actividades económicas, como por ejemplo la ganadería o la agricultura, también sus bienes, como puede ser su vivienda, ¿no? Entre otros que pudiera tener. Y por supuesto, no debemos olvidar el medio ambiente o el lugar en el que está sentado esta comunidad, ¿no? En el principio del bien común, busca la seguridad y el interés general, ¿no? Busca el bienestar de la sociedad entera, por lo que las necesidades de la población afectada y damnificada prevalecen sobre intereses particulares que pueda generarse en medio de una emergencia o desastre, ¿no? Según este principio de bien común, las necesidades de la población damnificada prevalecen sobre los intereses particulares, ¿no? Entonces, también tenemos el principio de subsidiariedad. Este principio busca que las decisiones se tomen lo más cerca posible de la ciudadanía. El nivel nacional va a intervenir solamente ya cuando la capacidad de respuesta del nivel local y regional han sobrepasado, ¿no? Esto también ya lo veíamos, lo hemos visto en la sesión pasada, cuando vimos los niveles de emergencia, ¿no? El nivel de emergencia uno, pues está el distrito. Si sobrepasa la capacidad de respuesta, pasa al siguiente nivel, que es la provincia. Si la provincia ya no tiene la capacidad de respuesta para atender al desastre o la emergencia, pasa al gobierno regional. Y a su vez, si el gobierno regional ya no tiene esa capacidad, pasa al siguiente, que es el gobierno nacional, ¿no? Entonces, todo ese cuadro que hemos visto está sustentado en este principio de subsidiariedad, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, imaginemos que una municipalidad distrital, por ejemplo, Acoria, ¿no? Necesita realizar un estudio para evaluar los riesgos de las instituciones educativas en toda su jurisdicción. Entonces, esta municipalidad no cuenta con los recursos técnicos ni presupuestales para realizarlo. En ese caso, si aplicamos este principio, esta municipalidad puede solicitar apoyo a la provincia, que sería la provincia de Huancavelica, ¿no? Y si esta tampoco tiene la capacidad técnica, logística y financiera, la provincia podría solicitar el apoyo al gobierno regional de Huancavelica, ¿no? Más o menos en eso consiste este principio de subsidiariedad, ¿no? El siguiente principio es el de equidad. Este principio garantiza a todas las personas sin discriminación alguna la equidad en la generación de oportunidades y servicios que se puedan relacionar con la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Un ejemplo podría ser que, por ejemplo, una municipalidad de Yauli, por ejemplo, pone en marcha un programa de reforzamiento de viviendas. Aplicando este principio de equidad, la participación de la población debe ser igual, en iguales condiciones para garantizar la equidad del acceso a este servicio, a este programa, ¿no? No puede haber preferencias cuando se trata de gestión de riesgo de desastres, ¿no? El siguiente principio es la eficiencia. Mediante este principio se busca que la situación económica y financiera a nivel de la gestión de riesgo de desastre se dé con eficiencia, eficacia y sobre todo con calidad, ¿no? Por ejemplo, una municipalidad desea realizar un proyecto de inversión, ¿no? Para reducir el riesgo en una zona de un distrito, por ejemplo, una defensa ribereña. Aplicando este principio de eficiencia,
antes de ejecutar la obra, esta municipalidad debería realizar estudios que permitan asegurar que este proyecto va a perdurar en el tiempo, ¿no? Además, debería, pues, evaluar los costos, el tiempo que se requiere. De esta manera estaría asegurando el resultado final concreto, ¿no? De la obra. Por ahí un audio está abierto, por favor, Yasmín, ayúdame. Entonces, mediante este recurso de eficiencia, se busca que el fin último al cual está dirigido el presupuesto llegue, ¿no? Que en eficiencia, con eficacia y calidad. El principio de acción permanente está orientada a una acción constante y permanente, vigilante ante cualquier situación que podría ocasionar daños a la población o sus medios de vida, ¿no? Bajo este principio, por ejemplo, se implementan los centros de operaciones de emergencia, no tanto regional, provincial, distrital, incluso en los sectoriales se implementan los espacios de monitoreo sectorial, los MS, y el sector educación pues no es ajeno a esto, ¿no? Entonces, a nivel de Ministerio de Educación existe el EMS, que también lo conocen como pues educación, ¿no? ¿Para qué? Para monitorear, vigilar permanentemente la ocurrencia de cualquier situación de emergencia o desastre, ¿no? Cual funciona los 365 días del año, ¿no? También tenemos el principio sistémico. Este principio busca la articulación de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, ¿no? ¿Para qué? Para que actuar conjuntamente desde el marco de sus funciones cada uno, ¿no? Con las miras e implementar integralmente la gestión de riesgo de SATs. ¿Por qué? Porque hemos visto que la GRD pues no está aislado, ¿no? No solamente se va a trabajarse en Luján Huancavelica, no solamente se va a trabajar en la GRD se va a trabajarse en todos los sectores y para lo cual se tiene que articular, ¿no? Por ejemplo, en Provías también pues trabajamos el tema de la gestión de riesgo de SATs para la rehabilitación oportuna y rápida de los diferentes medios de comunicación que tenemos, ¿no? Igual en educación se trabaja la GRD para que se brinde un servicio adecuado y en condiciones seguras de educación, ¿no? El tema de agricultura también trabaja la gestión de riesgo de desastres para que, por ejemplo, en esta temporada de heladas, pues no se pierdan cabezas de ganado, las áreas agrícolas no se pierdan, etcétera, ¿no? En tema de salud, también trabajan la gestión de riesgo de desastres para que en estas fechas de las bajas temperaturas no hayan personas que se enfermen, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos tenemos que articularnos para implementar de forma integral la gestión del riesgo de desastres, ¿no? El siguiente principio es el de auditoría de resultados, ¿no? Este principio persigue la eficiencia y la eficacia de los logros y objetivos, incluso las metas que se puedan establecer las diferentes entidades públicas con este tema, con los recursos destinados a la gestión de riesgo de desastre, ¿no? Bajo este principio está orientado a la acción transparente, ya les dije, eficiente y eficaz, para lo cual pues se cuenta con lineamientos que definen el marco de responsabilidades en el tema de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Incluso hay una resolución ministerial del 2014, me parece, en el cual ya está establecido ya como gobierno local, estas son tus responsabilidades. Como municipalidad provincial, estas son como gobierno regional, como gobierno regional, incluso Lugel como unidad ejecutora parte del gobierno regional tiene ya diferentes funciones delimitadas, ¿no? En marco a este principio de auditoría de resultados, ¿no? El siguiente principio es el de participación, ¿no?
Este principio principalmente pues alude a que se deben de generar espacios de participación de diversos actores para organizarse, para responder ante una situación de emergencia o un desastre, ¿no? El principio de autoayuda, este principio parece, yo antes lo veía y decía, no, ¿por qué se habrá considerado dentro de los principios de la gestión de riesgo la autoayuda? Y después ya con el tiempo me doy cuenta que es muy importante, ya que la mejor ayuda y la más oportuna, la adecuada, es la que surge de la persona misma y de la comunidad, ¿no? Muchas veces ocurre una emergencia, un desastre, y hasta que llegue una entidad de primera respuesta, por ejemplo, frente a un accidente, SAMU, o a un incendio, los bomberos, o ante lo que fuera, pues va a demandar de tiempo y de recursos. Y el que está a tu lado, el que te brinda la ayuda, va a ser pues la más oportuna y la que va a ayudar, ¿no? En este tema de emergencias, de desastres, un minuto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? El principio de gradualidad, pues, está referido a las acciones que se adoptan de manera progresiva, ya sea por su complejidad o tal vez por los costos que pueda demandar, ¿no? Un ejemplo podríamos tener el tema de la reconstrucción con cambios o el tema de la reconstrucción después del sismo del 2007 en Pisco. Bajo este principio nos indica que es gradual. No podemos desarrollarlos de la noche a la mañana. ¿Por qué? Primero por la complejidad, segundo por los costos que demandan, ¿no? Después de Yaco, hasta ahora en el norte no pueden desarrollar la rehabilitación y a veces soñamos con hacer reconstrucción. Más adelante vamos a ver en qué consiste esto, pero ahí se van a dar cuenta que todo tiene que ser gradual por la complejidad y por los costos que demanda esos procesos, componentes, ¿no? Bueno, esos son los 11 principios. Ahora vamos a ver un poco sobre la política nacional de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Esta política está, obedece a un conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos, efectuar una adecuada preparación, atención, rehabilitación, reconstrucción ante situaciones de desastres, así como a minimizar sus efectos adversos sobre la población, la economía y el ambiente, ¿no? En ese sentido, las entidades públicas en los tres niveles de gobierno son responsables de implementar esta política nacional dentro de sus procesos de planeamiento, ¿no? Y esto no escapa del UGEL Huancavelica, de la TRE Huancavelica, ¿no? Dentro de todos los procesos que debe implementarlo, ¿no? Para lo cual, pues, tenemos lineamientos. Estos lineamientos son aspectos centrales que orientan el desarrollo de la política nacional de gestión de riesgos, ¿no? Ya así tenemos 9 lineamientos. Ahora, todas las entidades públicas deben reducir el riesgo de su propia actividad y deben evitar la creación de nuevos riesgos dentro de las actividades que desarrollen, ¿no? En resumen, todos los lineamientos buscan eso, ¿no? Ahora, esta política también tiene instrumentos, pero ¿qué son estos instrumentos? Son medios que nos van a permitir implementar la política de GRD, ¿no? Dentro de los principales, pues tenemos los programas presupuestales. No solamente el programa presupuestal 068 que ustedes ya lo conocen y lo trabaja toda la UGEL, las UGELes, ¿no? También tenemos otros programas presupuestales que están articulados
indirectamente a la gestión del riesgo de desastres, pero de forma directa es el PREVAED, ¿no? Que lo conocemos la mayoría de personas. También tenemos el Plan Nacional de Operaciones de Emergencia, los planes sectoriales, los regionales, los de que manejan las municipalidades, etcétera. También tenemos los planes de desarrollo urbano, los planes de prevención y reducción de riesgo de desastres, los mecanismos de programación, formulación del presupuesto. Tenemos los instrumentos de política, estrategias y planificación que están relacionadas principalmente pues, al ordenamiento territorial, al desarrollo urbano, también a la protección del ambiente, el cambio climático. Asimismo, también existen pues, mecanismos de supervisión, evaluación, control y sanción, ¿no? Eso de los mecanismos de supervisión, evaluación, control y sanción en la última sesión lo vamos a tocar. La sesión pasada ya hemos tocado algunas terminologías, pero lo hemos tocado desde una forma muy gruesa. No hemos visto algunos ejemplos, no lo hemos detallado, no lo hemos diferenciado, no lo hemos contrastado con otros términos que son similares. Ahora vamos a afianzar esos conocimientos para que podamos utilizarlos cuando desarrollemos el plan de gestión de riesgo de desastres, cuando veamos la ficha de DANCE, cuando veamos la ficha de AMPERO. Alguien tal vez se recuerda qué significaba peligro, cuál era el concepto de peligro. Ya, de acuerdo al reglamento de la ley, pues el peligro era la probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino, que puede ser de origen natural o inducido por acción humana, se presente en un lugar específico, ¿no? En un territorio, con una cierta intensidad, medio, bajo, alto, muy alto, y con un periodo de tiempo, ¿no? Y frecuencias definidas. Eso era lo que nos decía que era el peligro, el reglamento de la ley del SINAFIR. Ahí podemos ver dos fotografías sobre dos diferentes peligros. Del lado izquierdo podemos ver el peligro de un flujo de detritos, o también lo conocen como huaicos, yoquias, etcétera, ¿no? Y al lado derecho podemos ver el peligro de un deslizamiento, ¿no? Un deslizamiento de Luto, dice, en el distrito de Yusco, Chumbivilcas, Cusco, dice, ¿no? Se parece bastante el deslizamiento que ha ocurrido en el distrito de Cuenca, ¿no? Ahora, los peligros, pues, se pueden clasificar de dos formas: los fenómenos de origen natural y los inducidos por acción humana, ¿no? Dentro de los peligros generados por fenómenos de origen natural teníamos tres subdivisiones: los de peligros generados por fenómenos de geodinámica interna, o sea, los que ocurren debajo de la Tierra. Un ejemplo, los sismos, ¿no? Que se generan por el movimiento y el choque de las placas tectónicas. Otro, también tenemos los peligros generados por fenómenos de geodinámica externa, los que se generan sobre la corteza terrestre. Y también tenemos los peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos, los que se generan pues por acción del agua, el clima, la temperatura, etcétera, ¿no? Un ejemplo, pues tenemos ahí las inundaciones, ¿no? Ahora, respecto a los inducidos por acción humana, tenemos peligros físicos, por ejemplo, explosión de un reactor nuclear, el peligro químico, la explosión de un camión cisterna, ¿no? Y en peligro biológico, pues tenemos el COVID-19, ¿no? Ahora, esta clasificación no es que yo lo doy o haya escuchado o haya buscado en internet o me hayan dicho nada de eso, ¿no? Sino que todo esto ya está preestablecido
los lineamientos técnicos del proceso de estimación del riesgo de desastres. Más adelante vamos a ver este proceso de estimación del riesgo de desastres. Incluso estos lineamientos ya están aprobados bajo una resolución ministerial, ¿no? Eh, Ahora veamos qué significa elementos expuestos. Esto se refiere a elementos en las dimensiones tanto social, económico y ambiental que se encuentran en un área geográfica de influencia del fenómeno que puede ser de origen natural o por acción humana, ¿no? Por ejemplo, un elemento expuesto en la dimensión social, podemos tener a la población, un elemento expuesto en la dimensión económica, vamos a tener viviendas, y un elemento expuesto en la dimensión ambiental, un área reservada, un bosque, un lago, una laguna, ¿no? Algo que tenga valor para nosotros. La vulnerabilidad, ya le hemos visto el concepto, tal vez esto alguien también se recuerda. Ya, el reglamento de la ley nos establece que la vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población, de las estructuras físicas, de las actividades socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o una amenaza, ¿no? Entonces, si es por la acción de un peligro, si es que el peligro no existe, pues la vulnerabilidad tampoco va a existir, ¿no? Ahora, la vulnerabilidad se analiza mediante tres factores importantes, ¿no? La exposición, la fragilidad y la resiliencia. Esto para la población y sus medios de vida, ¿no? Cuando hablo sus medios de vida, pues en el sector de educación podemos hablar de las instituciones educativas, en el sector de agricultura, pues del ganado, de sus áreas agrícolas, en transportes, pues de las carreteras, de los puentes, etcétera, ¿no? Y así, los medios de vida son amplios, ¿no? Por ejemplo, si analizamos la exposición, es el grado de exposición al peligro. La fragilidad es el nivel de resistencia y protección frente al impacto de un peligro, mientras que la resiliencia es el nivel de asimilación o recuperación frente a un impacto de un peligro, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poquito más detallados. La exposición pues está referida a las decisiones y prácticas que ubican al ser humano o sus medios de vida en zonas de impacto de un peligro, ¿no? Por ejemplo, a procesos no planificados de crecimiento. A mayor exposición, mayor vulnerabilidad. Vemos en la fotografía, en el lado izquierdo vemos viviendas pues que son altamente expuestas frente a una inundación de un río, ¿no? Tal vez en su máxima venida para un periodo de retorno de 500 años, ese río va a sobrepasar esa defensa ribereña y va a afectar la población que está al lado, ¿no? O al lado derecho vemos viviendas que están asentadas en las faldas de un cerro, ¿no? Y frente a un sismo se puede desencadenar tal vez la caída de rocas, ¿no? O las viviendas por su condición de la infraestructura pueden colapsar, ¿no? Por el movimiento sísmico, nada más. Entonces, para recordar, la exposición está dada por los medios de vida en la zona de impacto de un peligro, ¿no? Y a mayor exposición, mayor vulnerabilidad. Ahora, el otro aspecto que analiza la vulnerabilidad es la fragilidad. Y la fragilidad está referida a las condiciones de ventaja o debilidad que tiene el ser humano o sus medios de vida frente a un peligro, ¿no? Para este ejemplo, por ejemplo, eh, en el lado izquierdo vemos niños y adultos mayores, ¿no? En este caso, pues estas son las personas más frágiles frente a una emergencia. El lado izquierdo vemos viviendas precarias con un estado de conservación muy malo, ¿no? Que estas también son bastante frágiles frente a un peligro, ¿no? Entonces, estas construcciones no respetan las normas técnicas, por lo cual a mayor fragilidad,
mayor es el grado de vulnerabilidad, ¿no? Finalmente, la resiliencia, que también es parte de la vulnerabilidad o es parte de lo que se tiene que analizar cuando se quiere determinar los niveles de vulnerabilidad. La resiliencia es la capacidad de las personas, las familias, las comunidades, las entidades, la estructura física que tiene para asimilar, adaptarse, cambiar, resistir el impacto de un peligro. Un ejemplo sería, pues, ¿no? ¿Quiénes son más resilientes al impacto de un peligro? Aquella institución educativa donde la comunidad educativa conoce sobre gestión de riesgos altos o aquella institución educativa donde no se tocan estos temas, pues definitivamente será más resiliente una institución educativa donde la comunidad educativa conozca sobre gestión de riesgo de desastres, ¿no? Porque se va a recuperarse más rápido, va a tener una mejor respuesta, y el tema de la autoayuda va a ser mucho mejor, la utilización de los recursos va a ser mucho más eficiente, etcétera, ¿no? Ahora veamos el riesgo de desastres, ¿no? También hemos visto, el reglamento de la ley nos indica que el riesgo de desastres es la probabilidad de que la población y sus medios de vida, ya sabemos a qué hacemos referencia cuando decimos medios de vida, sufran daños por pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y por el impacto de un peligro, ¿no? Entonces, para hablar de riesgo, necesariamente tiene que conjugar el peligro y la vulnerabilidad. Ahora, incluso matemáticamente, el riesgo está en función del peligro y de la vulnerabilidad, ¿no? Por lo cual podemos decir que el riesgo es el resultado de la relación del peligro con la vulnerabilidad, pero no cualquier tipo de vulnerabilidad, sino tiene que ser la vulnerabilidad de los elementos expuestos, ¿no? Ahora hemos dicho ya que la vulnerabilidad va a estar en función de la exposición, de la resiliencia y de la fragilidad, ¿no? Entonces, todos estos aspectos se tienen que analizar para determinar si algo, alguien o lo que fuera a ser analizado está en nivel de riesgo bajo, medio, alto, muy alto, ¿no? Ya conociendo esto, no podemos lanzarnos a decir, una institución educativa o mi institución educativa está en riesgo muy alto, está en riesgo alto, ¿no? Cuando ni siquiera hemos analizado bien el peligro, no hemos analizado los factores que condicionan y desencadenan este peligro. No hemos analizado la vulnerabilidad, no hemos determinado nuestro nivel de resiliencia, nuestro nivel de fragilidad, de exposición, etcétera, ¿no? Entonces, de ahora en adelante, yo pienso que con estos conceptos vamos a ser mucho más cautelosos al utilizar estos términos, ¿no? Ahora veamos qué era el desastre. El desastre es el conjunto de daños y pérdidas en la salud, fuentes de sustento, infraestructura, actividad económica, que ocurre a consecuencia del impacto de un peligro o una amenaza, ¿no? Cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento. Y acá el concepto clave era sobrepasando la capacidad de respuesta local, ¿no? Si sobrepasa la capacidad de respuesta local, estamos hablando de un desastre. Si no sobrepasa la capacidad de respuesta local, estamos hablando solamente de una emergencia, ¿no? Entonces, los desastres se dice que no son naturales, son la resultante de un proceso de construcción de condiciones de vulnerabilidad que al final son causados por el hombre, ¿no? ¿Por qué? Tal vez con un desarrollo inadecuado, sostenible en el tiempo. Es decir, pues no hemos manejado los riesgos y hemos crecido así, ¿no? No hemos gestionado el riesgo de desastre desde la prevención, la reducción, la respuesta y demás procesos que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, todo eso hace que se generen
los riesgos de desastres, ¿no? Ahora veamos la emergencia. La emergencia, pues, es el estado de daños sobre la vida, el patrimonio, ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno, ¿no? Que puede ser natural o inducido por acción humana. En este caso, en la fotografía vemos uno inducido por acción humana, que es un incendio, ¿no? El cual va a alterar el normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada, ¿no? Si esto ocurriera en una institución educativa, pues va a alterar el normal desenvolvimiento, ¿no? Pero seguiría siendo una emergencia, no pasaría a ser un desastre. ¿Por qué? Porque no estaría sobrepasando la capacidad de respuesta, ¿no? ¿Por qué les digo? Porque en la siguiente lámina vamos a ver el presupuesto inicial de apertura de los diferentes gobiernos locales que están dentro de la jurisdicción de lo que nunca delito. Y vemos que la municipalidad más chiquita, pues tiene más de 1 millón de presupuesto. Y la más grande, tal vez, Yauli, tiene más de 33,5 millones, ¿no? Entonces, con ese presupuesto, ¿estaría en la capacidad de atender un incendio en una institución educativa? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces sería una emergencia, no sería un desastre. Ahora, adicionalmente a esto les puedo indicar que la Ley General de Presupuesto, en uno de los artículos, no estoy seguro, creo que la 54 establece que los gobiernos locales y los gobiernos regionales pueden modificar su presupuesto hasta un 10% en canon, sobre canon y regalías menores, ¿no? ¿Para qué? Para atender emergencias. Entonces, tienen la capacidad financiera para atender las emergencias. A veces lo que falta es, pues, la voluntad política, tal vez, ¿no? ¿Y qué es el desarrollo sostenible? Pues es aquel desarrollo que se da tanto en la parte social, económica, ambiental, sin generar o comprometer las necesidades de las futuras generaciones, ¿no? Mm, Hablamos de cultura de prevención, pero ¿qué será, no? Son el conjunto de valores, principios, conocimientos y actitudes de una sociedad que permite identificar, prevenir, reducir, así como prepararse, reaccionar y recuperarse eh, para, para gestionar las emergencias y los desastres, ¿no? Ya, ahora vamos a ver sobre los componentes y procesos de la gestión del riesgo de desastre. Esta parte es importante que lo entienda, ya que la gestión del riesgo de desastre se basa sobre los tres componentes y estos tres componentes se basan en sus 7 procesos, ¿ya? Ya les dije que eran tres componentes: la gestión prospectiva, la gestión correctiva y la gestión reactiva. El asesoramiento técnico de la gestión prospectiva y correctiva está dada por el CENEPRED, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. El asesoramiento técnico de la gestión reactiva está por el INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil. Ambas entidades están adscritas al Ministerio de Defensa. Ya, pero veamos qué es la gestión prospectiva. La gestión prospectiva es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar y prevenir la conformación de riesgos futuros. Ojo, tiene que ser riesgos futuros, el riesgo todavía no existe, que podrían originarse con el desarrollo de nuevas inversiones y o proyectos en el territorio, ¿no? Mediante la gestión prospectiva, por ejemplo, o ejemplos de gestión prospectiva, podríamos tener la delimitación de fajas marginales, ¿no? De tal forma que no se asienten poblaciones en estas fajas, ya que estas fajas son intangibles, ¿no? O también tenemos zonificaciones, el Reglamento Nacional de Edificaciones, etcétera, ¿no? Tenemos diversos instrumentos en gestión prospectiva.
Y en la gestión correctiva, bueno, la gestión correctiva es el conjunto de acciones que se planifican y también realizan con el objetivo de corregir o mitigar el riesgo existente. Ojo, en esta parte ya existe el riesgo. Lo que se hace ya es corregir o mitigar ese riesgo, ¿no? Cuando hablamos de riesgo existente, ya nos referimos a la existencia de elementos expuestos en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Que pueden verse afectados ante el impacto de un peligro. En ese sentido, ya corresponde realizar acciones para reducir el riesgo, evitar que esto se transforme más adelante, tal vez ya en un desastre, ¿no? Y ejemplos de gestión correctiva, pues tenemos, por ejemplo, la construcción de diques, de defensas ribereñas, tal vez en el caso de deslizamientos, caída de rocas, la reforestación. Estos dos componentes, hemos dicho que lo gestiona el CENEPRED y la gestión reactiva lo va a gestionar el INDECI, ¿no? Pero ¿qué es la gestión reactiva? Es el conjunto de acciones y medidas que están destinadas a enfrentar los desastres. Ahora, estos desastres pueden ser por peligro inminente, o sea, cuando se sabe que se va a darse, o por la materialización ya del riesgo, o sea, cuando ya se ha dado, ¿no? Por ejemplo, tenemos la realización de simulacros, ¿no? Los simulacros están dentro de la gestión reactiva, la organización de voluntarios, brigadas, instalación de albergas o la atención con bienes de ayuda humanitaria ya están dentro de la gestión reactiva, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a delimitar de las diferentes acciones que tenemos en gestión de riesgo de desastres en función al componente que le corresponde, ¿no? Ahora, estos tres componentes a la vez están subdivididos en 7 procesos. El primero es la estimación, el segundo es la prevención, el tercero la reducción, cuarto la preparación, le sigue la respuesta, después está la rehabilitación, finalmente la reconstrucción. Ya, los procesos que ven de color naranja los administra el CENEPRED, no el INDECI, disculpen, el INDECI. Y los procesos que ven de color azul los administra el CENEPRED. A ver, los 7 procesos de la GRD no deben ser entendidos como independientes o separados. De hecho, son continuos, son interdependientes. Unos dependen de otros, ¿no? ¿Y por qué ustedes ven en este gráfico el proceso de estimación en el centro? Porque la estimación del riesgo es la base para la generación de conocimientos para todos los demás procesos, ¿no? Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de estos procesos. La estimación del riesgo de desastres comprende las acciones y procedimientos que se realizan para generar el conocimiento del peligro, analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgo, ¿no? ¿Para qué? Para la toma de decisiones en el tema de gestión de riesgos de desastres, ¿no? Es la base fundamental. Incluso yo pienso, ¿no? Que todas las instituciones educativas deberían tener una evaluación de riesgo. A- Esto serviría de base para empezar a gestionar el riesgo de desastres, ¿no? Podríamos saber, la institución educativa está en un nivel, tiene los diferentes peligros, tienen tales vulnerabilidades, su nivel de riesgo está. Al final, lo que busca el plan de gestión de riesgos desastres de las instituciones educativas es eso, ¿no? Pero muchas veces, pues, no lo trabajan de una forma muy seria y no constituye, pues, un elemento, un instrumento válido para empezar a gestionar todo lo que se
debe hacer para mejorar las condiciones de seguridad en las instituciones educativas, ¿no? Otros ejemplos, así como el plan de gestión de riesgos, tenemos las evaluaciones de riesgo, que generalmente lo hacen las municipalidades, los gobiernos regionales, los escenarios de riesgo también. Estos escenarios de riesgo lo elabora el CENEPRED de forma periódica, en el cual podemos ver, ¿no?, qué distritos están expuestos para las bajas temperaturas, a las lluvias, pero la información que se maneja es demasiado gruesa. Necesitamos información mucho más detallada. También tenemos estudios de peligros, por ejemplo, del INGEMET, del Instituto Geológico, Minero Metalúrgico, o el IGP, el Instituto Geofísico del Perú, o de CENAMI, o de CERFOR, y de distintas instituciones, ¿no? Pero al final, ¿para qué sirve todo eso? Para la toma de decisiones. El segundo proceso que tenemos en la GRD es el de prevención del riesgo. Este proceso comprende las acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos, ¿no? Contempla conjunto de prácticas, comportamientos, actitudes en los diferentes niveles de Estado, del sector privado, sociedad civil y en general la población es conjunta. Por ahí el audio de alguien se ha activado. Ejemplos, por ejemplo, en este proceso tenemos, por ejemplo, evitar la ocupación de las quebradas, normas que regulen el tema urbanístico y de las edificaciones, etcétera, ¿no? El siguiente proceso ya es la reducción del riesgo. Este proceso ya comprende acciones que se realizan para reducir las vulnerabilidades y riesgo existente, ¿no? En este proceso ya el riesgo existe. Entonces lo que queda ya es reducirlo, ¿no? Ahora, ¿mediante qué se va a reducir? Puede ser mediante actividades estructurales o también no estructurales. No estructurales lo llamamos cuando se orientan principalmente a construcción de obras físicas, ¿no? El siguiente proceso es la preparación. Es el conjunto de acciones que, con- que se desarrolla para generar capacidades en la organización de la sociedad, ¿no? Entonces, dentro de este proceso de preparación ya pues, tenemos los simulacros que desarrollamos en las instituciones educativas, ¿no? La elaboración, por ejemplo, del plan familiar de emergencias, eh, los sistemas de alerta temprana que tenemos. Después tenemos el proceso de respuesta. La respuesta del conjunto de acciones y actividades que se ejecutan ante una emergencia o un desastre, ¿no? Ojo, acá es inmediatamente después ocurrió de ¿no? Entonces, dentro de este proceso tenemos la búsqueda y salvamento, los primeros auxilios, la entrega de bienes de ayuda humanitaria. Estamos las entidades de primera respuesta, como es la PNP, SAMO, los bomberos, eh, otros ministerios que se han sumado, ¿no? Que hemos visto este tema en la sesión pasada. La rehabilitación es el conjunto de acciones para restablecer los servicios públicos básicos, solo los básicos indispensables que se hayan podido dañar frente a una emergencia o un desastre, ¿no? Ahora, este proceso constituye un puente entre el proceso de respuesta y el proceso de reconstrucción, ¿no? El siguiente proceso es la reconstrucción. Este proceso sí, personalmente me parece bastante complejo, ¿no? Y creo que a nivel nacional todavía no se ha estructurado y no se está trabajando, sino, pero el marco legal de la GRD establece, ¿no?, este proceso. ¿Y, y qué es, no? Son acciones que se realizan
establecer condiciones sostenibles del desarrollo en las áreas afectadas, reduciendo el riesgo anterior al desastre. Y esto tiene que asegurar la recuperación física y social. Acá no solamente hablamos en la rehabilitación, que es la recuperación física, ¿no? Sino va mucho más allá y por eso es que me parece complejo, ¿no? Incluso este tiene que englobar la reactivación económica de las comunidades afectadas, ¿no? Ahora, para terminar la sesión, vamos a ver algunas diferencias entre prevención, reducción y preparación, ¿no? Estos procesos que parecen iguales, pero tienen diferencias, ¿no? La primera diferencia es que la prevención y la reducción la administra el CNEPRED, ¿no? Mientras la preparación, INDECI. Ahora, vayamos a ver un ejemplo, con el peligro de sismo, ¿no? Esto ténganlo en cuenta cuando trabajen su plan, ¿no? Su plan de gestión de riesgos de la institución educativa. Por ejemplo, frente a un peligro de sismo, si queremos prevenir el riesgo, podríamos construir viviendas en zonas seguras, declarar como zonas intangibles las áreas cuyo riesgo sísmico están condicionado por el tipo de suelo, ¿no? Tal vez dictaminar medidas restrictivas y condicionantes en edificaciones, ¿no? Como se figura en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Tal vez evitar la autoconstrucción, el cumplimiento de la normatividad respecto a edificaciones, ¿no? Esas son medidas de prevención. Eso es cuando no se ha generado el riesgo, ¿no? Y la reducción, cuando ya se ha generado. Entonces, frente a un sismo, renovación urbana, reforestación de las laderas, porque sabemos que después de un sismo se puede generar en las áreas con laderas, se puede generar deslizamientos, caídas de rocas o programa de reforzamiento de viviendas, muros de contención, instalación de disipadores de energía, ¿no? Y actividades de preparación frente a un sismo, identificación y señalización de las rutas de evacuación, zonas seguras, puntos de reunión, que eso también lo hacemos en las instituciones educativas, sistemas de monitoreo y alerta temprana, contar con almacenes de bienes de ayuda humanitaria para la atención de la población damnificada por el desastre, simulacros ante sismos, formación de brigadas, ¿no? Entonces, son tres procesos que parecen similares, pero en los hechos, el momento de gestionar el riesgo se da de diferente forma, ¿no? A ver, ya faltan 3 minutos para las 7, nos vamos a quedar ahí. Tal vez si hubieran consultas, no se olviden de su asistencia. Ahí en el grupo o en el chat del Zoom están pasando el link. Ingeniero Hatler, Sí, buenas noches, dígame. buenas noches, ingeniero. Y de igual manera se le saluda a todos los colegas que están en la sala. La verdad que es bonito conocer, participar y actuar a la vez en este tipo de gestión de riesgos, desastres, ingeniero. Pero lamentablemente, pues el presupuesto no llega, ¿no? A concretizar cuando surge sismos, huaicos, entre otros, ¿no es cierto? Pareciera que el dinero solamente está destinado para los funcionarios, para los quienes que tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, a veces las instituciones que se encuentran en riesgo no toman mayor importancia la entidad correspondiente, tanto nacional y sus descentralizados, ingeniero. No sé cómo se podría efectuar esto de manera
eficiente y práctica en beneficio de la comunidad educativa, ¿no? A ver, sí, lo que usted dice es cierto. En la práctica, pues, no se da como quisiéramos. Sin embargo, existen mecanismos que nos van a permitir iniciar la gestión de estos recursos desde el espacio en que nos podamos encontrar. Incluso dentro de la sesión 4 vamos a ver los mecanismos financieros para la gestión del riesgo de desastres. Pero le adelanto, ¿no? Ahí hemos visto uno de los principios de la gestión de riesgo de desastres, es el principio de subsidiariedad, el cual nos indica que la atención de las emergencias se hace por niveles, ¿no? Y corresponde al nivel más cerca a la emergencia atender la emergencia. En este caso, pues, tal vez le hago un ejemplo, ¿no? Supongamos que una institución educativa X, pues, colapsa, entonces, en marco a la gestión de riesgo de desastres, necesitamos atender de inmediato para que el servicio educativo no paralice continuo. De acuerdo a la ley, le correspondería a la municipalidad distrital. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos, tocamos las puertas y nos dicen, no tengo dinero, no tengo plata, no puedo atender la emergencia. Entonces, ya con los temas que estamos tocando, nosotros sabemos que la Ley General de Presupuesto le permite a la municipalidad modificar su día hasta un 10% de canos, sobrecanos, regalías mineras para atender esa emergencia, ¿no? Entonces, en un primer momento, pues podemos tocar las puertas y decirle, no, ¿sabes qué, señor alcalde? Usted ahorita no tiene el recurso, pero la ley le faculta para modificar el presupuesto y atender a mi institución educativa. Ya, eso ya va a ser una decisión política del alcalde si decide o no decide modificar el presupuesto. Segundo, tal vez el alcalde pues no quiere atender la emergencia, no le importa el sector de educación o lo que fuera, ¿no? Y tenemos otros mecanismos adicionales. No vamos a ver más adelante, pero el reglamento de la ley, la ley y el reglamento ha sido modificado de tal forma que nos indica ya que si un alcalde no cumple sus funciones en materia de gestión del riesgo de desastres, esto podría ser causal de vacancia para el alcalde, ¿no? Ahora, en segundo lugar, los funcionarios que trabajen el tema de gestión de riesgo de desastres y no cumplan sus funciones también pueden ser sancionados administrativa e incluso penalmente. Entonces, con este curso nos vamos a dar cuenta que tenemos las herramientas para poder empezar a gestionar el riesgo de desastres dentro del espacio que tenemos. No, ese es un adelanto nada más de lo que vamos a ver más adelante. Qué bien, ingeniero. Pero como usted dice, pues los alcaldes no atienden, pasan días, meses y la verdad que no ni siquiera logras. No sé si todavía está vigente, por ejemplo, cuando pase ese tipo de riesgos, sacan una resolución de emergencia y eso tiene una vigencia de un año. Y pasa un año, se olvidó las cosas, ¿no? Hasta que va que sale alcalde, el tiempo te va ganando y ni siquiera vas a poder vacarlo, ingeniero. Ingeniero, más bien es un tema muy interesante. Nos podría alcanzar los organizadores, por favor, por el medio de esa persona, las grabaciones que están haciendo, más sus PPTs, porque esto necesita justamente hacer conocer también a nuestros padres de familia que conozcan también, no solamente los que estamos participando aquí, basta logremos nuestra certificación y no pasó nada, sino que este tipo de eventos es muy interesante y tiene que ser pues fortalecido ante los directivos, los docentes, los padres de familia, quizás la comunidad mismo, ingeniero. Muchísimas gracias. Sí, maestro, toda la información que ustedes han visto en las diapositivas está mucho más detallado en el fascículo que está dentro del aula virtual. De la misma forma, esta clase está siendo grabada y se va a colgarse en el aula virtual, ¿no?
Así sea, ingeniero. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, por favor. Sí, maestra, buenas noches. Bien, quien les habla es el directora de la escuelita de Mariscal Cáceres. Se consideraría, yo tengo el comedor escolar que por razones de la lluvia en enero, en marzo, eh, como es solo un piso, se ha hecho un agujero por el agua, ¿no? Por lo que se empozó. Y se ha hecho conocer a la municipalidad. ¿Eso también corresponde o en qué medida sería el apoyo? Porque la municipalidad vino a ver, pero tampoco nos dio, ¿no? Entonces, como un espacio solo lo hemos puesto como zona de peligro, entonces no nos cabe todos los niños que consuman sus alimentos adentro y una parte a veces salen afuera al patio. Entonces, ¿en qué medida se considera ese aspecto, ese riesgo de emergencia que le correspondería también dar solución a la municipalidad o cómo se procedería? Eso sería mi pregunta. Gracias. Ya, maestro. También ese tema de la respuesta a las emergencias y desastres en el sector de educación lo vamos a ver en los siguientes módulos, pero igual, ¿no? Le adelanto. Eh, mm, este tema de gestión de riesgo de desastres, la primera responsabilidad va a recaer dentro de la municipalidad, ¿no? Pero para determinar si es un riesgo, es una emergencia, es un desastre, de todas maneras, dentro del proceso de estimación nos indica que se tiene que determinar, ¿no? Entonces, eso le va a corresponder a la municipalidad, pero en ahí puede complementar ese informe el responsable del programa presupuestal 068 Prevet, en este caso, el Germán Cabelica, ¿no? Ahora, mediante un informe técnico, se va a determinar si será un peligro inminente, será un riesgo para la comunidad, ¿no? O no, ¿no? Pero todo esto de manera documentada, ¿no? En función de eso, si es que la situación amerita, pues se podría tal vez sacar una resolución de la municipalidad que declare en situación de emergencia tal vez el comedor de la institución educativa. Con esta resolución se abren las puertas para agilizar el proceso de compras con el Estado. Entonces, de forma inmediata se podría atender la emergencia si es que se saca esta resolución, pero por lo que me dice, no le podría dar una explicación muy clara, ¿no? Habría que evaluar o ver fotografías del lugar para ver qué se podría hacer, qué no se podría hacer, o tal vez la municipalidad tiene bienes de ayuda humanitaria, o se podría articular con el APAF o con la UGEL, con el gobierno regional. Este tema no se puede verse desde un escritorio, ¿no? Yo siempre digo que para empezar a gestionar el riesgo de desastres, que es desde el proceso de estimación, hay que estar in situ en el lugar, ¿no? Ya. En todo caso, esta información se puede derivar si me a Huancavelica, porque también ya se hizo, o sea, vino el señor que lo podía trabajar y dijo de que esto si se resana, solo, como dice, se tapa este agujero, nuevamente va a colapsar, ¿no? Entonces, eso se necesita ya un mayor presupuesto, entonces por eso es que bueno, la escuela no cuenta con ese presupuesto, por eso estábamos viendo, ¿no? Si la municipalidad estaría para que nos apoye. O en todo caso, ¿a dónde me dirijo? A Prevaez, a Huancavelica, dirigido a quién va el Claro. oficio. Lo podría dirigir el oficio a la directora de Lugel Huancavelica con atención al programa presupuestal 068, solicitando una evaluación de las condiciones de seguridad del comedor que indica, ¿no? Porque también vamos a ver más adelante cuáles son las funciones que tiene, ¿no? El programa presupuestal 068 dentro del OGEL. Y una de esas funciones, pues, es evaluar, ¿no? Las condiciones de seguridad de las instituciones educativas. Gracias, muy amable.
Bueno, maestros, entonces eso sería todo. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Que tengan un bonito fin de semana, maestro. Permiso con todos. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Se le agradece al ingeniero por la magnífica exposición. Muchas gracias. Gracias, buenas noches con todos. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Los para hablar.